Bueno, hermanos, nos toca Romanos, capítulo 12. Es un capítulo que, como ha dicho nuestro hermano antes, es muy importante para la vida de un cristiano. Todo lo que allí va a decir, todo lo que allí va a comentar el apóstol Pablo. La verdad que si te metes en internet y buscas predicaciones sobre Romanos 12, la verdad que hay hermanos que tienen la capacidad, yo no la tengo, lo digo así de claro, de pararse en el versículo 1 y versículo 2 y empezar a hablar y llevarse toda la hora hablando o más de una hora hablando. Yo no tengo esa capacidad, hermano. Por lo que voy a intentar abarcar lo máximo posible de este capítulo, porque son cosas muy importantes para la vida diaria del creyente, del verdadero creyente, de aquel que ha entregado su vida a Cristo, de aquel que ha aceptado a Cristo no solo como su creador, como su salvador, sino también como su Señor. Y empieza allí el capítulo diciendo, así que, hermanos, es decir, el capítulo 12 es una consecuencia o una consecución de todo lo que Pablo ha estado hablando durante los 11 primeros capítulos. Y ahora va Pablo a lo práctico, a lo que, digamos, más le interesa a uno, por así decirlo, porque es el vivir diario de lo que va a hablar. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Hay otras traducciones que no dice os ruego, porque no es una súplica, no es un ruego, no es una petición, es una exhortación, es el animar. Os exhorto, hermanos, os animo. ¿A qué? Os animo, pero ¿por medio de qué? Por medio de las misericordias de Dios. Porque si no fuera por las misericordias de Dios, no podríamos cumplir o hacer lo que nos va a pedir a continuación. Porque Dios tiene misericordia de nuestras vidas cada día. Cada día. Porque seguimos resbalando, seguimos cayendo en errores una vez tras otra. Y le damos gracias al Señor porque por su infinita misericordia, Él tiene paciencia con nosotros, cada día. Y dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y yo me preguntaba, mientras leía esto, decía, bueno, ¿y cómo hago yo esto? ¿Cómo presento yo mi cuerpo, mi vida, porque no se refiere al cuerpo físicamente, sino a tu vida? ¿Cómo presento yo mi vida delante de Dios de una forma viva, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? ¿Cómo lo hago? Y recuerdo las palabras de un hermano que decía, la palabra se explica a sí misma. Y no estaba muy lejos. No está muy lejos la respuesta a esa pregunta. Está en el versículo 2. Fijaros qué cerca está. ¿Cómo vivo yo una vida santa y agradable a Dios? ¿Cómo vivo yo como Cristo vivió en este mundo? Porque si vemos, todo el capítulo habla de la vida de Cristo, de cómo Él vivió. Es un reflejo, es un detalle, es una descripción de cómo Cristo vivió en este mundo. Y Cristo vivió para la gloria de Dios. Y Cristo vivió agradando a Dios. Y la vida de Cristo fue un sacrificio vivo para el Padre. Pero además vivió de una vida santa para Dios. La cual yo también puedo vivirla. Porque el mismo espíritu que había en Cristo es el mismo espíritu que hay en mí. Si no, no haría esta petición Pablo. Pablo vivió esta vida también. Y dice, no os conforméis, no os moldeéis. ¿A qué no nos debemos de moldear? A este siglo, al pensamiento que este mundo está transmitiendo y transmite cada día por todos los medios de comunicación que hay. Ese pensamiento que lleva a la gente, lleva al mundo en general a vivir alejados de Dios, a olvidarse de Dios.
¿Y qué nos está diciendo Pablo? No os conforméis, no os moldeéis, no viváis, no sigáis viviendo esa vida anterior que estabais viviendo antes de conocer a Cristo. Vivid una vida nueva. Y veremos como en Efesios no lo explica y no lo dice. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero ¿cómo me transformo? ¿Cómo transformo yo por medio de la renovación de mi entendimiento? ¿Cómo lo hago? Por medio de la palabra. Podríamos estar leyendo muchos pasajes. Podríamos estar leyendo el Salmo 1, podríamos estar leyendo los 13 primeros versículos del Salmo 119, del cual hay uno que yo me voy a parar en él y voy a recordarlo, que la mayoría de los aquí presentes lo sabemos. ¿Cómo limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con guardar su palabra, yo, no solo el joven, sino el creyente, el cristiano, se va renovando cada día. Se va renovando día a día. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque la voluntad de Dios para con nosotros es buena, porque es nuestro Padre y quiere lo mejor. Porque es agradable, porque el que quiere vivir para Dios, el hacer su voluntad, el obedecerle, es grato, es agradable en verdad. Cuando hacemos el bien a los demás como nos pide, cuando amemos a nuestro prójimo como nosotros mismos, nos es agradable. ¿Nos da satisfacción eso? Claro que da satisfacción. Y es perfecta, porque es completa, es perfecta. En palabras del apóstol Pablo, en Efesios capítulo 4, los versículos 22 al 24, fijaos lo que dicen. En cuanto a la pasada manera de vivir, en cuanto al pensamiento que teníais conforme a este siglo anteriormente, está diciendo, despojaos del viejo hombre, de vuestra antigua forma de pensar, de vivir, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos, fijaos qué cosa más curiosa, en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué verdad? ¿Qué es la verdad? La palabra es la verdad. Cristo es la verdad. A continuación, el apóstol Pablo, después de hacer este ruego, esta exhortación, de tener primero tu relación con Dios, ahora nos da consejo de nuestra relación con nuestros hermanos. Y posteriormente nos va a dar consejo de cómo debemos de vivir con relación al resto, con relación a nuestro prójimo, no a nuestros hermanos en Cristo, sino a aquellos que no lo son también. Y los versículos 3 al 8 habla de los dones, de esos dones que Dios nos ha dado a cada uno. Y nos dice, cuidado, no tengáis más alto concepto de sí, no tengáis más alto concepto de vosotros que el que debéis de tener. Es decir, ¿qué nos está diciendo? Hermanos, autoexaminaos constantemente. Y si os queréis comparar, hermanos, si nos queremos comparar alguna vez con alguien, no nos comparemos con ningún hermano, compárate con Cristo y verás como la soberbia se te va al suelo. ¿Para qué nos ha dado Dios estos dones? Porque, hermanos, todos tenemos un don como mínimo. Todos. Me puedes decir, es que yo no sé cuál es mi don. Pregúntale a Dios o pregúntale también a los hermanos, porque podemos estar viendo ese don que tú no ves. Pero todos tenemos un don. ¿Y para qué nos ha dado Dios ese don? Para la edificación de la iglesia. Para edificarnos los unos a los otros. Para que podamos ir creciendo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Para eso nos ha dado esos dones. Los dones no nos los ha dado para que nos los guardemos para nosotros, para que los disfrutemos nosotros. Porque, hermanos, estamos perdiendo. Porque vamos a perder nosotros y van a perder los demás. Y llegamos al versículo 9. Y dice allí el versículo 9, el amor sea sin fingimiento.
Hay otras traducciones que dice, el amor sea sin hipocresía. Es decir, el amor sea verdadero, que lo que hagas lo hagas de corazón para Dios, que lo que hagas lo hagas de corazón para los hermanos, que lo que hagas lo hagas de corazón para tu prójimo, como si lo hicieras para ti mismo. ¿Y cómo es ese amor? ¿Cómo se detalla? ¿Cómo debe de ser? Primera de Corintios capítulo 13. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Quién es el reflejo de ese amor? Es Cristo. Jesús es el reflejo de ese amor. ¿Queremos vivir para agradar a Dios? ¿Queremos vivir amando al prójimo? Vivamos como Cristo vivió, que veía las multitudes y tenía compasión de ellas porque eran como ovejas que no tenían pastor. Porque Cristo vino a este mundo, hermano, primero por amor al Padre, pero también por amor a nosotros, porque nos amó sin que nos lo mereciéramos. Y dice, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Esto lo voy a dejar para el final. Porque al final del versículo, al final de este capítulo, habla casi de lo mismo. Y fijaos lo que dice. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. ¿Y dónde está el baremo? ¿Qué es esto del amor fraternal? El listón lo puso Cristo. Juan capítulo 15, versículo 12 o versículo 22. Capítulo 12 dice, amaos los unos a los otros. ¿Y qué dice a continuación? Como yo os he amado, así es como tenemos que amarnos. Como Cristo me ama a mí, yo tengo que amar al prójimo. Yo tengo que amar a mi hermano. Así debo de amarlo. Y sigue diciendo, el verdadero amigo pone la vida por sus amigos. Dice más o menos así. Por eso, hermanos, el listón está alto. Pero el Señor no pone este listón si no podemos vivirlo. Y para eso nos ha dado el Espíritu Santo. Así que no es difícil, hermanos. No es difícil vivir así. O, mejor dicho, no es imposible. No es imposible, pero sí se puede vivir así. Vivir como Cristo vivió. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Yo no sé si os ha pasado esto a vosotros. Es una experiencia personal. Pero yo he estado con personas, amigos, amistades, familias, en que hemos estado reunidos y hemos empezado a conversar y a hablar de ciertos temas. Y llega un momento en que yo personalmente, os lo confieso, me he sentido hastiado. Hastiado de las palabras, hastiado de las críticas, hastiado del tema del que hablaban. Porque no edificaban para nada. Eran más destructivos que constructivos. ¿Y sabéis de quién me acordaba en esos momentos? De mis hermanos en Cristo. Y decía, seguro que si estaba con ellos, no estaría hablando de estas cosas. Estaría hablando de cosas que realmente edificasen. Por eso, me acordaba de esto de en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Me acordaba de esta situación. Fijaros también en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 42 al 47, ¿qué es lo que hacían aquellos que aceptaron la predicación de los apóstoles? Dice allí, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día
en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegrías y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Cómo debemos de ejercitar también nuestros dones, hermanos? Con diligencia. Dice Proverbios capítulo 10, versículo 4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Si yo soy diligente, desarrollando y poniendo mis dones al servicio de la iglesia, ¿a quién estoy enriqueciendo? Estoy enriqueciendo a la iglesia, estoy enriqueciendo a mis hermanos, no me estoy enriqueciendo yo solamente, estoy enriqueciendo a los demás. Por eso, hermanos, hay que ser diligentes a la hora de desempeñar esa labor a la cual el Señor nos ha llamado y también ese don el cual el Señor nos ha dado. En lo gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Cuando leía estas últimas palabras me acordaban de mi hermano Juan Cabeza. Constantes en la oración, porque es una cosa que siempre tiene en mente, constantes en la oración. Hermanos, ¿quién es el reflejo de esto? Gozosos en la esperanza. Gozosos en la esperanza. Cuando Cristo estaba en cuando Cristo estaba en el huerto de Getsemaní, el Padre envió un ángel y le mostró lo que pasaría. Lo dice Hebreos capítulo 12, versículos 2 y 3. No me lo estoy inventando. Y el Señor, viendo aquello, sabiendo aquello, pasó por delante, pasó por encima de aquella prueba y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Sufridos en la tribulación. Hay que sufrir, claro, hay que sufrir. Lo sé. Y constantes en la oración. El mayor ejemplo de esto es Cristo. Cristo en todo momento estuvo orando. Todos los días oraba al Padre. Todos. Incluso se levantaba, aún siendo muy oscuro, como dice Marcos en su capítulo 1, para buscar la voluntad del Padre. Incluso se quedaba noches enteras orando para conocer la voluntad del Padre. Se apartaba al monte para orar. Tenía un lugar de oración cuando estaba en Jerusalén. ¿Sabéis cuál era? El huerto de Getsemaní. Por eso lo encontró allí tan fácil Judas. Debemos de ser constantes en la oración, hermanos. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Ya lo hemos leído en Hechos capítulo 2. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no seáis soberbios, sed humildes. Porque, hermanos, cuando podamos estar en una situación de soberbia, ¿estás seguro? Y lo digo por propia experiencia, que el Señor va a utilizar un hermano, una hermana, y os va a echar al suelo, con su ejemplo, con sus palabras. ¿Sabéis? Os voy a confesar una cosa, muy rápidamente, sé el tiempo que tengo. Mira, hay un peligro para los que estamos aquí, delante. Y es que a lo mejor después, cuando terminemos de hablar, Satanás está ahí. Uy, qué bien lo has hecho. Os digo mi experiencia personal. Uy, qué bien lo has hecho. A ver si viene alguien y te dice, qué bien lo has hecho, José Antonio. Estupendo, eres buenísimo predicando. Eso es un peligro. Y hermanos, a veces confieso que he llegado a caer en eso. Lo confieso, he llegado a caer en eso. Pero doy gracias a Dios porque ha llegado una hermana, un hermano, y me ha bajado los humos. Me los ha bajado. Y doy gracias a Dios por ello. Muchísimas gracias por ello. Y dice, no pagáis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres.
No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Os recuerda esto algunas palabras del Señor Jesús? Mateo capítulo 5, al final del capítulo. Son las mismas palabras de Cristo. Las mismas palabras de Cristo. Igual, está diciendo absolutamente lo mismo. Y con esto, en cierta forma, ya está respondiendo al versículo 21. Y está respondiendo a la segunda parte del versículo 9. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cómo venzo el mal? Haciendo todas estas cosas. Haciendo todas estas cosas. Porque estas cosas vienen del Señor. Y el que me va a saber hacer distinguir entre lo bueno y lo malo es el Espíritu de Dios por medio de su palabra. Yo no soy quien para decir qué es bueno o qué es malo. Yo personalmente. En mi opinión, mi criterio, porque seguramente me equivoqué. Pero si lo hago a la luz de la palabra, no me equivocaré. Porque es Dios quien me lo está diciendo. Y hermano, me gustaría terminar solamente con la lectura de 2 versículos. Y con esto termino. Dice Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Yo creo que alguno incluso hasta lo diría hasta de memoria. Hebreos 12, 1 y 2 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero ¿cómo debemos de correr esta carrera? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén, hermanos. Pues que al Señor sea la gloria.